Hay algo de lo que quiero hablar. La forma en la que nosotros necesitamos vivir realmente una vida cristiana, pero la única forma de ser confrontados es cuando estamos con los demás. Solos, no. Ahora, permíteme, es probable que algunos de ustedes conozcan los siguientes términos. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase, inercia de comportamiento? Quizá algún psicólogo que esté por aquí a lo mejor lo entiende. Inercia de comportamiento. También se le conoce como fijación de la personalidad. ¿La ha escuchado? O rasgos de personalidad rígidos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es más que otra cosa, algo que con el tiempo nosotros vamos acostumbrándonos, resistiéndonos al cambio. Déjame explicarle rápido de qué se trata. Usted y yo, en la vida cotidiana, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, en todo ese proceso, vamos teniendo cosas buenas, pero también cosas malas. Actitudes positivas, pero también actitudes que si no corregimos, negativas, que si no tomamos nosotros atención a esas actitudes o a esas respuestas conflictivas o de personalidad, tarde o temprano se van acentuando en nuestras vidas y los vamos normalizando. De tal manera que cuando usted llega a cierta edad, empezando ya desde los jóvenes adultos, esas actitudes negativas que tiene se van haciendo más fuertes, sus rasgos se van haciendo más fuertes de tal manera que lo vamos normalizando diciendo, así soy, es mi carácter. Pero la verdad de las cosas es que no éramos así, sino que esas actitudes las fuimos normalizando de tal manera que poco a poco se va haciendo parte de nuestro carácter. Y cuando llegamos a cierta edad es difícil cambiarlo, especialmente cuando llegamos a la etapa adulta. ¿A qué me refiero? A esos viejitos carrascalosos. ¿Los conoce? A esas viejitas insoportables. Que no hay forma de acercarse. Todo lo ven negativo, todo está mal, todo no funciona. Vamos, es insostenible sentarse con una persona así. Es más, no solo en su carácter, sino en sus rasgos. En el momento en que usted quiere acercarse, hola, ay no, perdón, ¿sí? ¿Conoce alguno? El rasgo se va acentuando. En otras palabras, hay una resistencia a un cambio. También creo que se le llama resiliencia negativa. El no ver que ese es un problema ahorita, pero que poco a poco se va acentuando. Y si no pongo atención, tarde o temprano voy a quedarme solo. Y voy a destruir mi vida y la vida de otros. Y querramos o no. Ahora, quizás los jóvenes que están aquí van a decir, bueno, qué bueno que le están hablando a mi papá. No, te estoy hablando a ti también. Porque tú ya no eres el chavo que eras antes. Ya no eres el niñito, el rey. Ya no eres el que te traían aquí. Va a llegar un momento en que vas a ser hasta detestable y nadie se quiere acercar. Tanto señoritas como jóvenes. Y va a llegar un momento en que te haces agrio, amargo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí están aquí todavía conmigo? Ok, ahora. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Ahora, yo les decía que precisamente el tiempo es lo que va haciendo que esas actitudes negativas vayan madurando y se vayan haciendo fuertes. En otras palabras, déjeme decirle, el tiempo no nos hace sabios.
Regularmente creíamos o se tiene es que los ancianos del pueblo son sabios. No, la edad no me trae sabiduría. A veces usted puede encontrarse con ancianos necios como ellos solos. Tal vez no tan ancianos, pero usted lo vio hoy en esta mañana cuando se estaba peinando. Mire, permítame por favor, la sabiduría no se adquiere automáticamente con la edad. Es una combinación de por lo menos 4 cosas: experiencia, reflexión de las cosas que me van sucediendo, aprendizaje y un aprendizaje continuo, y la actitud de desear cambiar y entender que eso no me va a llevar a ningún lado. Si bien la edad puede proporcionar más experiencia, la sabiduría depende de cómo se procesan esas vivencias, ya que algunas personas pueden volverse más necias o negativas con los años. La sabiduría es una capacidad que puede desarrollarse a cualquier edad a través del esfuerzo personal, la reflexión y el aprendizaje de cada uno de nuestros errores. Porque los cometemos. Y quien no aprende de sus errores y continúa con lo mismo, finalmente va a terminar amargado y con problemas serios. Ahora, quiero hablar de un personaje que nos enseña precisamente esto. Que con el tiempo, en vez de estar o de madurar, porque creemos, bueno, el tiempo, la experiencia, el lugar y la posición en la que se encuentra, pues va adquiriendo sabiduría. No, al contrario, del personaje que quiero hablar es un personaje que teniendo esos claros oscuros, teniendo algo bueno, empezó bien, pero termina mal. ¿Sabe qué es lo curioso? Que la gente nos va a recordar no cómo empezamos, no cómo éramos, no nuestras virtudes que teníamos, sino nos va a recordar cómo estamos cerrando la última etapa de nuestra vida. Así que los jóvenes que están aquí, quiero que pienses, por favor, que si no tomas en serio estas cosas, tarde o temprano, tú serás al doble o al triple de la persona que tú más detestas. O de la persona que tú no quieres estar con ella, porque serás exactamente, no solo una réplica, sino 3 veces peor que él. Y del personaje que quiero hablar tiene que ver con algo. Y precisamente el tema es la imprudencia que quebró un reino. Y voy a hablar de ese elemento, la imprudencia, que es un elemento básico. No solo un elemento, es una virtud en la vida cristiana. Usted lee Proverbios y se va a encontrar muchas veces con la palabra prudencia, pero también con otra palabra que es similar: cordura, equilibrio. Y eso es a lo que Dios nos llama. No solo Proverbios, sino también cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a las Escrituras, Jesús habla sobre la prudencia. Hablando de el hombre que edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena, a uno dice que fue imprudente y el otro fue prudente. Mateo 25, las mujeres vírgenes, 10. 5 que estuvieron listas y preparadas para cuando viniera el esposo, que fueron sensatas y prudentes, y 5 insensatas e imprudentes que no les inquietó el estar preparados. Ahora bien, ¿qué tan importante es la prudencia? Mire, hay 2 textos, si usted me permite de favor, para esto. Proverbios capítulo 8, versículo 12. Primero lo voy a leer en la versión 60, Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Y póngale allí también cordura. Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción.
Solo 2 versículos de varios que están acá en las Escrituras, ¿sí? Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Así que dése cuenta, por favor, que sabiduría y prudencia y cordura van de la mano. No son 2 cosas diferentes. Un hombre sabio es un hombre cuerdo. Un hombre sabio es un hombre prudente. Luego, otro pasaje allí mismo de Proverbios 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Sí? Otro pasaje dice, con cautela. En otras palabras, no es precipitado, se va despacio. Dice, todo hombre. Y entiéndase aquí, en genérico, hombre o mujer. Todo hombre prudente procede con sabiduría. No se deja influenciar. No toma una decisión por lo que oyó y por lo que le dijeron. No toma una decisión porque es de la bola y los demás lo tienen que hacer y él no quiere contradecir. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y dice este mismo versículo, estoy leyendo Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Dice la Biblia que aún el necio cuando calla es pasado por sabio. En otras palabras, calladitos nos vemos más bonitos. Pero, pues los que tenemos boca, porque pues, Dios nos las dio, ¿no? Y yo no tengo pelos en la lengua. Lee un poquito Proverbios y te darás cuenta de todo lo contrario. Que aún el necio, cuando calla, dice, ¿y ahora este? Es pasado por sabio. Mire, le voy a dar la palabra en latín, prudencia, es una persona precavida, es reflexiva, piensa, no cuenta hasta 10, o sea, es más, ni siquiera cuenta, simple y sencillamente, si sabe que tiene que hablar, habla y si no, se calla. Es precavido, es reflexivo, es sensato, es cauteloso. Eso es prudencia en latín. Ahora, lo contrario o la antítesis de la prudencia es una persona precipitada. O sea, no le dicen, no, lo tiene que amarrar porque ya está hablando o haciendo. Es insensato, indiscreto. Son de los que le tienen que decir, cállate. ¿Y por qué? Todavía se le ocurre. ¿Y por qué? ¿Qué dije? Indiscreto, irresponsable, descuidado, negligente, necio, irreflexivo, atrevido en el sentido negativo. No mide riesgos. Ahora, eso es imprudente. Ahora, si usted me acompaña, ahora, por favor, vamos a una historia. Esta historia tiene que ver con el personaje que quiero mencionar. Su nombre es Saúl, primer rey de Israel. En alguna ocasión ya hemos hablado sobre Saúl. Saúl, un hombre que tenía muchas cualidades. Como rey, además de ser fue el primer rey, era un hombre aguerrido, era un hombre de presencia, era un hombre diligente. Cuando se perdieron las burras de su padre, él la fue a buscar. Fue un hombre que sabía escuchar, porque cuando ya estaba por decidir regresar, su siervo le dice, espérate, aquí hay un profeta, vamos a buscarlo y él nos puede decir. Y aunque él era el patrón, él supo escuchar a su siervo y decirle, vamos. Y él ni siquiera tenía dinero. Le dice a su siervo, ¿tienes algo? Porque tenemos que llevarle algo. Dice, yo tengo aquí, vamos. Así que Saúl era un hombre con muchas cualidades, pero finalmente termina mal. Y es hacia allá donde yo quiero que por favor usted me capte la idea. La vida cristiana no es cómo empezamos, sino cómo estamos terminando.
La vida tiene que ver no solo cómo empezamos, porque todos empezamos pues con muchas ganas de echarle esto, el otro, y ahora sí, esto, el otro, pero a mitad del camino nuestra vida va cambiando. Vamos dejando virtudes, vamos dejando cosas en el camino, vamos sacando el cobre, vamos dejando a un lado ciertas virtudes que pudiéramos tener. Bueno, en otras palabras, Saúl fue el tipo de hombre que tenía muchas cualidades, pero como decimos nosotros, cuando alguien se sube en un kilo de tortillas, ¿qué pasa? Se marea, ¿no? O sea, suma 10 centímetros sobre un ladrillo, ya se siente la gran cosa. Esa le pasó a Saúl. Un hombre que con el tiempo, vuelvo a repetir, pudo haber terminado bien él y su descendencia, pero con el tiempo, en vez de ir mejorando, las cosas las fue haciendo peor y peor. Así que mientras veo con usted rápidamente 4 virtudes, pero antes de ir a esas virtudes, estoy hablando sobre la imprudencia. Antes de ver esas 4 virtudes, mire, a manera de segunda introducción, de favor, a manera de segunda introducción, primero de Samuel, capítulo 13, por favor. Vaya conmigo rápido al primer libro de Samuel, capítulo 13. Y aquí hay una palabra que quiero que por favor me ponga atención en esta palabra. Aunque vamos a regresar al mismo texto para hablar sobre el primer desliz, el primer aviso de imprudencia de Saúl. Bueno, déjeme decirle una palabra que es muy interesante aquí, que tiene que ver precisamente con la imprudencia, lo que estoy hablando. Que en vez de ir mejorando, la echamos a la basura. Bien, nada más en el contexto rápido. Saúl enfrenta uno de sus principales problemas, una batalla contra el pueblo, un pueblo guerrero, los filisteos. ¿Va? Y entonces, este problema que tenía Saúl le hace tomar una decisión precipitada. La decisión precipitada tuvo que ver con no obedecer, esperar. Y no solo eso, sino también usurpar una autoridad. Eso va a ser el primer punto, pero olvídese del primero, ¿sabe? Aquí hay una palabra que me interesa, por favor, que llamar su atención. Cuando él está en esa espera, en esa guerra, que el profeta Samuel le había dicho, espérame 7 días, no hagas nada, porque yo voy a llegar y Dios te va a dar la victoria a ti, porque Dios estará contigo, pero espérame. Y dice en la Biblia que entonces Saúl no supo esperar y tomó una decisión. La decisión fue no esperar a Samuel y hacer un sacrificio. Cuando llega Samuel, el profeta, le pregunta, ¿qué has hecho? Y entonces quiero que vea, por favor, pues la respuesta de Saúl, pero más que nada, lo que le dice Samuel a Saúl. A ver, espero que no se me esté confundiendo con los nombres, ¿no? Saúl rey, Samuel profeta. Y entonces, cuando llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Le dice una palabra muy interesante. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14, por favor. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, y fíjese aquí, no sé cómo dice su Biblia, ¿cómo dice? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Por favor, céntrese en la palabra que le dijo Samuel, locamente. Es una palabra que nosotros usamos, ¿no? Está bien loquillo, ¿no? De esta palabra en hebreo se deriva la palabra también tonto, pero es una palabra que también se puede traducir como risible o algo que hace reír. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver una con otra? Bueno, se lo explico rápido y usted lo ha hecho.
Cuando usted escucha a alguien que le pretexta algo que usted no le encuentra ni pies ni cabeza, ¿no? Cuando usted escucha a alguien que, a ver, explícame por qué hiciste esto, y se lo dice, y usted dice, a ver, no te entiendo. Lo que podemos decir, mira, me da risa lo que me estás diciendo. ¿Le ha ocurrido eso? Hey, ¿están aquí todavía o ya se me fueron? Sí me da risa, porque no concuerdan lo que me estás diciendo. Se pone a cantinflear, en otras palabras. O sea, tratando de marearnos y ¿me entendiste? No, ni te voy a entender porque no te pregunté eso. Eso es locamente algo que da risa, una respuesta risible. Y cuando Samuel le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y él le da su respuesta, mire, hice esto por esto y por esto. Dice, mira, me da risa lo que tú me estás diciendo porque no concuerda con lo que yo te dije. Y en nuestra versión se dice, locamente. Estás loco. No coincide tu versión con los hechos, en otras palabras. Ahora bien, vamos rápido en estos minutitos. Vamos rápido a 4 cosas que posiblemente nosotros dijéramos, bueno, con el tiempo pudo haber cambiado, pero no. Con el tiempo se le hizo parte de su carácter imprudente. Y ojo, por favor, quiero que por favor entendamos. No sé qué edad tienen ustedes, qué edad tiene usted que me está escuchando, los que están en línea. Pero piense otra vez, el tiempo o la edad no nos hace sabios. El tiempo o la edad no nos hace sabios. Nos hace tener experiencias, pero si esas experiencias no las convertimos, no somos reflexivos, si no las hacemos una vivencia y no cambiamos nuestra mentalidad, seguiremos siendo los mismos. De hecho, mire, fíjese qué interesante, la palabra arrepentimiento que nosotros usamos, regularmente arrepentimiento la asociamos con lágrimas. No, arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia y significa cambio de mentalidad. O sea, puede haber lágrimas o no. El arrepentimiento es cambia de mentalidad. Y si yo no estoy dispuesto a cambiar de mentalidad, pues no me voy a ir a ningún lado. Ahora, para cambiar de mentalidad tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que tener valor para tomar una decisión y decir, ya, hasta aquí se acabó esto. No puedo continuar y no puedo seguir con esta tontería loca que hace reír a medio mundo. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, veamos por favor. Saúl posiblemente fue a los 30 años que fue erigido rey. Es decir, cuando él tenía 30 años, empezó a gobernar. Fue el primer rey de Israel. Y pasaron, bueno, no registra qué pasó en esos primeros 5 años de Saúl, pero pasando aproximadamente a la edad de 35 años, Saúl, por lo menos en las Escrituras, encontramos su primer tontería, ¿sí? Su primer necedad, lo primero. Y es el pasaje que acabamos de leer. Ahora, vamos ahora sí, por favor, a la primera. Primero Samuel, capítulo 13, versículo 8, por favor. ¿Ya? Primero Samuel 13:8. Por favor, mantenga su Biblia, espero que la tenga abierta y que bueno, así hay aquí, pero aquí en esta no, pero bueno, yo voy a ir con mi Biblia. Primero Samuel 13:8. Dice el versículo 8, cuando es el momento en que está con un problemota Saúl. Frente a él tenía los filisteos, atrás tenía el pueblo miedoso, su pueblo, y él era el rey. Entonces, en versículo 8 dice, y él esperó, es decir, Saúl, 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráigame holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió, y fíjese la respuesta, por eso dijo locamente. Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y fue cuando entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Ahora, analícenlo de favor. ¿Hizo algo, llamémosle así, moralmente malo Saúl? ¿Qué hizo? No. ¿Si hizo algo moralmente malo? No. Fíjese lo que, un sacrificio. La respuesta de él fue, mira, como el pueblo se me desertaba, tú no venías y los filisteos estaban aquí, me vi obligado a buscar el favor de Dios. ¿Es malo eso? No. Sin embargo, la orden era, espérame. ¿Va conmigo? No hagas nada loco o tonto. Solo espérame. Moralmente no hizo algo malo. Él hizo algo bueno, pero no fue lo correcto. No fue la indicación, por favor. Y vean las tres cosas que le responde, en donde finalmente lo que hace Saúl es eludir su responsabilidad. Tres cosas. Uno, vi que el pueblo se me desertaba. O sea, yo lo hice ¿por quién? Por el pueblo, ¿sí? O sea, el pueblo necesitaba y yo no los podía dejar así. Entonces vi que el pueblo me desertaba. Luego, dos, la segunda cosa. Tú te tardaste, ¿para qué te tardas? O sea, se me ha echado una llamadita, para eso están los mensajes, ¿no? Me hubieras echado un WhatsApp. Dice, y como tú no llegabas, primero vi hacia atrás el pueblo. Luego, tú no llegabas. Y en tercer lugar, ¿qué? Enfrente tenía yo un problema, los filisteos. Ahora, ¿en realidad estaba mintiendo? No, estaba diciendo la verdad. Y es aquí donde yo quiero que usted entienda que la prudencia tiene que ver con aprender también a esperar y a obedecer indicaciones. No importa lo que yo quiera componerlo, no importa lo que yo quiera justificar. A mí se me dijo esto y lo voy a obedecer. Así que el primer caso, ahora, cuando pasa esto, David tiene 35 años. Es decir, ya habían pasado 5 años de estar gobernando. Ya podríamos decir que ya había agarrado un poquito de colmillo, ¿no es cierto? O sea, ya sabía de qué lado más que la iguana. Pero 5 años y comete su primera torpeza, ser imprudente. Pero lo más torpe fue, y lo más loco y risible, fue echarle la culpa al pueblo, a Samuel y a los filisteos. En ningún momento él dijo, yo tuve la culpa. ¿Me van siguiendo? Creo que ese es uno de los problemas más serios que los seres humanos tenemos, eludir nuestra responsabilidad. Echarle la culpa a medio mundo. Hay personas que están aquí y saben y que saben a lo que me refiero, los que pertenecen a AA, que llegó un momento en que les enseñaron a decir que quiénes son el culpable de tal alcoholismo. Alguien, nada más dígame, ¿quién es el culpable? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su mujer con la que se casaron? Yo. Y allí empieza lo que se llama madurez. Asumir mi responsabilidad. Y no decir que el pueblo. Ahora, fíjese por favor que lo que hace Saúl fue actuar con presión. Es que el pueblo se me desertaba. ¿Cuántos de ustedes hemos hecho cosas actuando por la presión de la gente, de los demás? Y quizás no es una presión negativa. Quizás a lo mejor es una presión entre comillas positiva, el estar al día.
El tener la misma ropa, el tener los mismos tenis, el tener el mismo estatus que no tenemos, el hablar como ellos. Quizás no es tan negativo, no recibes la crítica, pero estás actuando por presión, porque en realidad en el fondo no eres tú quien estás tomando esa decisión. ¿Me están siguiendo? Luego le dice, es que tú no llegaste. Bueno, a ti no te importaba, yo te dije, espérame. Bueno, me hubieras dado una fecha. No te voy a dar ninguna fecha, solo aprende a esperar. Punto, se acabó. Y la tercera cosa es que estaban los filisteos. Bueno, los enemigos los vas a tener ahí siempre. Allí van a estar. Y si no son filisteos, van a ser amorreos, van a ser heveos, jebuseos y hasta los feos van a estar allí. Todos. Entonces, la primera imprudencia aquí tiene que ver con ofrecer un sacrificio sin esperar. Y la segunda cosa es asumir un rol que no le correspondía. Él no podía hacer un sacrificio. El único que lo podía hacer era el profeta Samuel. El rey estaba para gobernar, no para hacer sacrificios. Entonces él dio un paso que no debería de tomar. ¿Qué es lo que hizo? Asumir un rol que no le correspondía. Cuando usted y yo asumimos roles que no nos corresponden, nos metemos en problemas. Y hoy lo estamos viendo en nuestra sociedad. Masculinizando las mujeres y al revés, los hombres feminizándolos. Asumiendo roles diferentes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un descontrol social, una desintegración familiar en todos los sentidos. Luego usted dice, bueno, ya aprendió, tiene 35 años, ya que metió la pata. Ahora, la consecuencia de esto, la consecuencia de esto fue algo sencillo. Le dijo Samuel, estoy en el capítulo 13, y le dijo Samuel lo siguiente, locamente, 13, entonces le dijo, locamente has hecho, no guardas el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, mas ahora tu reino no será confirmado. ¿Qué es lo que pasa? Tu reino se va a venir abajo. Ese es el tema. La imprudencia que me va a ocasionar una ruina. Luego, rápido, la segunda acción. Esta segunda acción ocurre unos 5 años después de esto, es decir, ya entre los 40 y 45 años. Ya está grandecito el Saúl, ya tiene 40, 45 años. Pero, y usted podrá decir, bueno, ya agarró la onda. No agarró la onda. Por favor, saltes al capítulo 15. Y esto lo vimos hace como 15 días, si no me equivoco. Y es la situación de cuando Dios le ordena a través de Samuel a Saúl que tenía que ir y pelear con los amalecitas. Si usted no recuerda, revisen el mensaje de hace 15 días. Le dice, vas a matar a todos los amalecitas, mujeres, niños, ganado, nada vas a respetar, y al contrario también vas a matar al rey. Y entonces va Saúl, mata todo excepto al rey y el ganado que estaba allí. Y entonces viene y lo trae, pero lo trae con una buena intención. Cuando él va y hace eso, le perdona la vida al rey y trae el ganado, en ese momento, ahora Saúl tiene como 40, 45 años, ya está grandecito. No sé qué edad tiene usted, pero a lo mejor usted está más chavo que él, pero déjalo allí, por favor. Y entonces, ahora sí, capítulo 15, de favor, y quiero nada más que vea conmigo lo siguiente. Cuando el versículo 18
Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y ve y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. O sea, chido el joven, ¿no? Dice, y he traído a Agar, rey de Ismael, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo. ¿A quién le echó la culpa finalmente otra vez? El pueblo. Fíjense, mas el pueblo, ¿qué hizo? Tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Otra vez, por favor. No asumir una responsabilidad. Dios le había dicho a través de Samuel, ve y mata todo. Y cuando llega, perdona al rey, trae lo mejor, porque en su mente dice, voy a darle lo mejor a Dios, porque Dios merece lo mejor. Pero Dios nunca le dijo eso. Obedecer es obedecer, punto, nada más. Una obediencia a medias es desobediencia, así de sencillo. Aunque se justifique. Y aunque en este momento ni siquiera Saúl pudo atreverse a decir, sí, yo lo hice. O sea, por favor, entienda, era el rey, no era el títere de la gente, era el rey. Pero en ese momento el pueblo lo hizo, otra vez, locamente, risiblemente. Y entonces la respuesta de Dios a Samuel está en el versículo 22. Se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación o terquedad. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, que ahora Él también te ha desechado como rey. Oh. O sea, algo que parecía bueno terminó mal. Dios te dijo que hicieras esto y no lo hizo. Otra vez. Pareciera ser que ya 10 años, 15, pues ya hubiera entendido, pero no. Se fue haciendo parte de su carácter la imprudencia, el ser impulsivo. Se fue haciendo parte de su carácter el echarle la culpa a otros y no asumir su responsabilidad. Y si tú y yo no tomamos en serio, de verdad, esto nosotros, vamos a terminar como Saúl. Y ahora sí, acompáñame, vamos las últimas dos rápido. Ahora, la tercera, por favor. La tercera, la encontramos allá. Ahora Saúl, tiene entre 45 y 50 años. Saúl. ¿Sí? Ya, ¿a qué edad le dije que empezó a gobernar? 30. Así que entonces ya más o menos habían pasado unos 20 años. ¿Ustedes creen que ya le hubiera caído el 20? ¿A usted sí le hubiera caído el 20 después de 20 años? ¿Sí, verdad? No, es el Saúl que estaba medio tonto aquí que no, pero a usted sí le hubiera caído el 20. Ahora, tiene 45 y 50 años. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, aquí es, ahora sí, risible. Irrisible y tonto, porque un hombre de 50 años poniéndose al tú por tú con uno de 17. Por favor, ¿qué es lo que pasa? Sántese por favor hasta el capítulo 18, por favor. David sale a la guerra. Ahora, sale a la guerra porque lo manda Saúl, su rey. Y va y pelea y gana David. Y cuando viene David entrando con su ejército, al entrar hay mucha gente recibiéndole y le hacen un cantito muy chido. Y entonces en el versículo 6 del capítulo 18 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Sí? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y ahí va el Saúl bien contentito, ¿no? Pero empezó a escuchar una canción de las mujeres que danzaban y decía, ¿cómo? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sí lo escuchan?
Ok, por favor, la próxima semana me la anotan para el grupo de alabanza, por favor. Ya está, voz, la primera voz. Por favor. Ok, ahora, escucho este cantito. Y en ese cantito, en vez de alegrarse, ¿qué pasa con el Saulito? Y entonces, versículo 8, y Saúl, ¿qué? Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, sí, al David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Ahora les falta que les den el reino. Ahora estos me van a quitar la iglesia. Ahora, fíjese por favor, porque igual es tontería, imprudencia. Si David mató a 10,000 y si Saúl a 1,000, ¿quién peligró más? ¿El de 1,000 o el de 10,000? ¿Mande? Pues, o sea, el que mató a 10,000 se chutó por lo menos a unos 15,000 que peleó. Mató a 10,000, los 5,000 se le pelaron. Pero el que peleó con 1,000, pues a lo mejor se le fueron 200. ¿Quién peligró más? ¿Saúl o David? Pues obviamente David. ¿Quién había mandado a pelear ahí? Saúl. Pero cuando alguien no entiende su posición, porque recuerda, él siempre quería ser el primero, el número uno en todo, ¿no? Cuando no entiende su posición, no es cuerdo, no actúa con prudencia, siempre va a querer llamar la atención. Y cuando alguien sobresale, se enoja. Y a partir de aquí usted se acuerda de la historia. Cada vez que... bueno, mire, hay otro detalle bien interesante aquí. Versículo 10. ¿Me regalan 5 minutos más? Sí, por favor, rápido. Dice, y desde aquel día, 18:9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, cada vez que lo veía se le entripaba las tripas. No hay corazón, ¿no? Se le entripaba. Ahí está el David. No lo podía ver ni en pintura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este? Pero no solo le afectó en su emoción, le afectó también físicamente. Porque a partir de eso, fíjese lo que le pasó a él. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl y ¿qué hacía? Desvariaba en medio de la casa. O sea, se le iba el avión. O sea, algo pasó en la vida de este hombre. Su corazón le llevó a afectar acá. Y tengamos mucho cuidado con eso. Mire, rápido. Santiago capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Pero si ustedes, dice Santiago, pero si ustedes tienen celos amargos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, siempre andas de bronca. Si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten. No presumas de que tienes celo por Dios y que no. Tampoco mientas con la verdad. Versículo siguiente. Dice, ya lo perdí. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y menciona 3 cosas. Esta sabiduría que tú tienes es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase de perversidad o de obra perversa. Cada vez que Saúl veía a David, se le entripaba, no había omeprazol que le quitara el dolor de acá. Y en un momento dado tomó una lanza y se la lanza a David. Y por poco lo mata si David no lo esquivaba. Ahora, David, ¿sabe qué? Tenía 17 años. Saúl, ¿cuánto les dije que tenía? 50.
un viejo peleándose con un chamaco adolescente? ¿Los ha visto? Mi abuelito. O sea, por favor, cuando nosotros no vamos tomando cada etapa de nuestra vida, asumiendo nuestra responsabilidad y vamos evitando cosas que se van haciendo carácter, nos van a cobrar una factura. A partir de aquí, David tuvo que huir. Y la última, rápido, por favor. Saltes hasta el capítulo 28. Ahora, ya Saúl tiene 69 años, casi 70. Ya era un anciano. Y lo último que hace, pues ahora sí, ya no fue transgredir una orden de Samuel, porque Samuel ya había muerto. Ahora él hizo algo. Primero él transgredió una de las cosas que él se había propuesto. Y la segunda cosa, transgredió la ley de Dios. Déjeme explicarle rápido. Primero Samuel capítulo 28. Versículo 3. Samuel había muerto. Ahora, ¿cuántos años tenía aquí que les dije que tenía Saúl? 69, 70 años. ¿Entiendes? Hay un dicho que dice genio y figura. Y nos conformamos, es que así soy. Y hacemos nuestro lema de José José, ¿no? Así soy, así seré, y ¿cómo dice? Así nací y así me moriré. No, se oye bien chida esa canción. Pero te juro por Dios. No. Ok, bueno, ahora, fíjese por favor, ya tiene 69, 70 años. Ya, con eso, ustedes ya deben de haber agarrado la onda el Saúl. No, ahora sí se mete en un problema. Versículo 3. Y Samuel había muerto y todo Israel había lamentado la muerte de Samuel. Y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Ya lo vio allí? O sea, Saúl dijo, no hay aquí encantadores. ¿En qué sentido? O sea, no hay adivinos, no hay nada, no hay quien consulte a los muertos. Sálganse de aquí porque Dios dice esto. Y usted dice, está chido eso, qué bueno que está recapacitando. Pero no, se encuentra ahora con un problema Saúl. Versículo siguiente. Y se juntaron pues otra vez los filisteos. No, estos canijos filisteos estaban por todos lados. O sea, fueron la piedra en el zapato de Saúl. Yo no sé cuál es su filisteo, pero bueno. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ay nanita, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Urim era un pectoral que tenían los sacerdotes. Pero Dios no le respondió, porque recuerda lo que había recibido, te voy a desechar. Y Dios lo desechó. Y cuando él se turbó, él trata de preguntarle qué hago a Dios. Pero Samuel había muerto, su consejero. Y luego también se acercó a los profetas y no le contestaron. Fue a los sacerdotes y tampoco. ¿Y sabe lo que hizo? Recuerda lo primero que les dije, expulsó a los adivinos. Y ahora, ¿qué hace el Saúl? Pues bien, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga, ¿qué? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Dos cosas. Primero, él expulsa a los adivinos, ¿sí? Y entonces ahora, como no hay quien le ayude, ahora sí, pues se hace amigo de sus enemigos. Como Dios no me contesta, pues si Dios no me contesta, pues con el diablo. Y entonces va y busca a una adivina.
Por esa razón, si usted se fija en el siguiente versículo, dice que 8, se disfraza Saúl, se pone otros vestidos, se fue con 2 hombres, vinieron a aquella mujer de noche, y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. No le dijo de Dios, dice por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué es lo que hace la adivina? Se asusta. ¿Por qué? Porque tú expulsaste a los adivinos y ahora vienes a mí. ¿Será que me quieres a mí poner un tropiezo? La historia termina aquí. Dios desecha a Saúl. Esto fue lo último que hizo. Unos meses o semanas después, Saúl muere, él y su hijo, y mueren de una manera cruel. Le atraviesan una lanza. 4 cosas que quiero que por favor no olvidemos. La edad no nos va a cambiar nada si usted y yo no tomamos decisiones. Y fíjese cómo termina Saúl, consultando lo que Dios había prohibido en Levítico: no consultarás a los muertos ni a los adivinos, yo Jehová. O sea, ¿cómo llegó hasta allí? De la noche a la mañana, no. Su vida se fue acrecentando con tomar acciones imprudentes, tontas, absurdas. Se le fueron haciendo parte de su carácter. Se le fueron haciendo parte de su vida, de tal manera que ya lo último, ya siendo un anciano, no tuvo empacho en ir y buscar una adivina para buscar el favor ahora de ella, no de Dios. Si Dios no me responde, pues ahora que me responda ella. ¿Cómo queremos terminar? Vuelvo a repetir, a usted y a mí no nos van a recordar cómo hicimos antes las cosas. Nos van a recordar cómo terminamos. Póngase en pie, de favor, regáleme. Podemos orar. Y quiero que esto lo guarde en su corazón, de favor. Quiero que hoy, en esta mañana, realmente reflexione, por favor. Dice la Escritura que es mejor el fin del negocio que el principio. Empezar cualquiera puede, terminar es lo más difícil. Y terminar bien. Siempre me ha llamado la atención del propósito de Pablo. En Hechos capítulo 20 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera. Y luego la frase que me gusta es: con gozo. ¿Cómo cerraremos nuestros ojos el último día de nuestra vida? ¿Con gozo? ¿Resentidos? ¿Amargados? ¿O como David, 70 años, fíjese por favor, mientras sus antepasados vivían más de 100 años? Dios le dijo: bueno, el primer desliz que tuvo, le dijo: ni tu descendencia va a ser rey. Si tú hubieras obedecido, tu descendencia pudieron haber sido reyes. Pero como no me obedeciste, tu descendencia se va a acabar. Y después dice: si tú me hubieras obedecido, tú hubieras terminado bien tu reinado, pero terminaste mal. Muerto a filo de espada. Muerto y sin que le recordaran. El único que lloró fue David. Pero nadie lloró a Saúl. Nadie se acordó del hombre con todo el porte del rey. Porque nadie se va a acordar de nosotros como hayamos vivido. Nadie. Hasta van a hacer una fiesta, ¿no? Gracias, Dios. Gracias, estaban a decir: gracias porque dejó de sufrir, ¿no? Y dejó de hacer sufrir a muchos. ¿Cómo quieres recordar? Cierren sus ojos, por favor. Hoy quisiera invitarles a que pudiéramos tomar decisiones prudentes y sabias en nuestra vida. Estamos a tiempo. Estás a tiempo de tomar la decisión correcta.
Estás a tiempo de reflexionar las cosas que hasta aquí has hecho. No permitas y no permitamos que se nos vaya llenando, haciendo normal. No permitamos que nosotros mismos causemos hasta risa. Un hombre de 50 años peleando con uno de 17. Un hombre de 70 años consultando a una divina cuando toda su vida había tenido a un profeta cerca de él. ¿Por qué? Porque su carácter no tuvo la capacidad de renunciar a esa inmadurez. No tuvo la capacidad de enfrentar, siempre eludiendo, siempre echándole la culpa al pueblo. Tú llegaste tarde, los filisteos. Yo solo obedecí. Yo hice bueno. Yo hice lo bueno. Levanta un momento tus dos manos y dile: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. una vez más. Díselo a Dios.